Seguimos con la lectura em, en el subtema de la metodología cualitativa. La inmersión inicial en el campo implica sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y se guíe al investigador por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. Una peculiaridad del proceso cualitativo consiste en que la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea y van influyéndose entre sí. La ruta cualitativa resulta conveniente para comprender fenómenos desde la perspectiva de quienes los viven y cuando buscamos patrones y diferencias en estas experiencias y su significado. Por ejemplo, entender cómo familiares de jóvenes suicidas afrontan el duelo y proporcionarles herramientas para apoyarlos en su lamentable pérdida. Comprender las razones profundas por las cuales un cierto grupo de votantes sufragó por determinado candidato en una elección presidencial, conocer a fondo las vivencias de algunos individuos respecto a un acto terrorista como los atentados ocurridos en París del 13 de noviembre del 2015. Entre las características esenciales del enfoque cualitativo tenemos las siguientes. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso preestablecido con claridad. Sus planteamientos iniciales no son tan delimitados como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. 2. En la ruta cualitativa predomina la lógica o razonamiento inductivo, dirigiéndose de lo particular a lo general. Primero explora y describe individualidades para posteriormente generar teoría. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y deriva conclusiones. Posteriormente, entrevista a otro ser humano, examina esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Posteriormente, ya que se está efectuando una narración consecutiva de cómo se lleva a cabo un estudio cualitativo, es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. El proceso 3. El proceso de indagación resulta más flexible y se desplaza entre la experiencia, la acción y los resultados, por una parte, y el desarrollo de la teoría, por la otra. Su propósito es reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos. Son un resultado del estudio. La ruta cualitativa es naturalista porque A. Se estudia los casos, personas y sus expresiones o animales en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad. Y B. Porque los eventos se analizan tal y como sucedieron, es decir, su desarrollo natural, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. 6. La investigación cualitativa resulta interpretativa, pues puede encontrar un sentido a los fenómenos y hechos en función de los significados que las personas les otorguen. No solamente se registran sucesos objetivos,
En la ruta cualitativa, la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes y del investigador respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varios puntos de vista, por lo menos los de los participantes, los del investigador y los que se producen mediante la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de los datos. 8. El investigador se introduce y recopila la información sobre las percepciones, emociones, prioridades, vivencias, significados y cualidades de los participantes y construye el conocimiento siempre consciente de que es parte del fenómeno analizado. También le resulta de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. Por ello, a lo largo del trayecto cualitativo, adquiere un punto de vista tanto interno como externo. Y una doble perspectiva analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. Es así que el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados al inicio ni completamente predeterminados. Los datos cualitativos consisten fundamentalmente en narrativas de diferentes clases, escritas, verbales, visuales, como fotografías e imágenes, auditivas, sonidos y grabaciones de estudio, audiovisuales, por ejemplo, videos, artefactos, etc. Por ello, se utilizan con reflexibilidad y de acuerdo con las necesidades del estudio técnicas para recabar información, como la revisión de documentos, observación no completamente estructurada, entrevistas en profundidad, grupos de enfoque, registros de historias de vida y evaluación de experiencias individuales y compartidas. Ruta cualitativa. Definimos un rumbo planteamiento del problema, pero no es un camino en la línea recta. Actúa como la aplicación de tráfico y navegación WASE u otros sistemas similares va reposicionando o recalculando la mejor ruta de acuerdo a las circunstancias para arribar al lugar que deseamos. Nuestro equipaje incluye análisis temático e interpretación de significados, pues lidiaremos con narrativas. Número 10. Por lo tanto, en las investigaciones cualitativas se producen datos y resultados en forma de nota, diagramas, mapas o cuadros humanos para generar descripciones bastante detalladas. El explorador 11. Cualitativo, ante todo, extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni analizarlos estadísticamente, aunque el conteo de irregularidades y diferencias puede utilizarse para fortalecer el análisis. 12. Los estudios cualitativos regularmente no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso en ocasiones no buscan que las investigaciones se repliquen. Ante todo, se pretende que se sitúen y contextualicen los descubrimientos. Ya pudimos notar que la metodología cualitativa nos hace investigar de una forma más libre, de una forma más desordenada, podría decirse, pero que llega a un punto de dar su veridad o su validez de las hipótesis creadas conforme a la investigación. Entonces, la forma cualitativa es de una forma más libre siempre y cuando llevando su orden de investigación, ya que pues se utilizan varias herramientas que explicaba aquí, como los mapas conceptuales, los diagramas. Entonces,
tienen una base fundamental que es conocer a las personas, animales, de dónde proviene el problema. Y como subtema, la ruta mixta. Esta tercera vía para realizar investigación entrelaza a las dos anteriores, cuantitativa y cualitativa. Las une y las mezcla, pero es más que la suma de las dos anteriores e implica su interacción y potenciación. Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada, denominada metainferencias, y lograr un mayor entendimiento de fenómeno bajo estudio. En la ruta mixta se utilizan evidencias de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en la ciencia. Chen en el 2006 define a los métodos híbridos como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno, y señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera que las rutas cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales, forma pura de los métodos mixtos, o bien que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio, forma modificada de los métodos mixtos. Los métodos mixtos pueden implementarse de acuerdo a diversas secuencias. A veces lo cuantitativo precede a lo cualitativo, en otras ocasiones lo cualitativo es primero. También pueden desarrollarse de manera simultánea o en paralelo, e incluso es factible funcionarlos desde el inicio y a lo largo de todo el proceso de investigación. Los procesos mixtos pretendemos representarlo en la figura 1.4, primero en sucesión, luego en paralelo y finalmente integrados, y se explican en la cuarta parte del libro. No ahondaremos más en ellos hasta que revisen las rutas cuantitativa y cualitativa para evitar confusiones sobre todo en los estudiantes que comienzan la investigación. ¿Qué diferencias existen entre las rutas cuantitativas y cualitativas? Pregunta. Y dice así: hay varias diferencias entre la investigación cuantitativa y cualitativa en su concepción, proceso e implementación. Al usar el ejemplo de un dispositivo fotográfico, en un estudio cuantitativo se pretende acotar el planteamiento, medir con precisión y tener foco. Se define exactamente lo que se va a fotografiar y se toma la foto. En uno cualitativo, que busca inicialmente la dispersión o expansión de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Muy bien. Las rutas de la investigación. Datos e información primero se visualizan y analiza el panorama completo, área general, y paulatinamente se utiliza la función de zoom in, acercamiento para tomar la foto de lo que nos interesa captar, mientras que una investigación mixta, las funciones de zoom in, acercamiento, y zoom out, alejamiento, se utilizan constantemente para captar en un área cualquier figura de interés. Los estudios cuantitativos se fundamentan en la teoría e investigaciones previas a literatura, mientras que los cualitativos en los antecedentes y también en sí mismos. El proceso cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias o hipótesis formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico, y establece con exactitud patrones, comportamientos de una comprobación
o fenómeno patrones, comportamientos de una población o fenómeno, y el cualitativo para que el investigador se forme creencias propias sobre lo estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. Para reforzar las características de ambas rutas y ahondar en sus diferencias, hemos preferido compararlas en la tabla 1.1. En el último capítulo se agregará la referente a los métodos mixtos en rubros similares. Nos aparece la tabla 1.1, comparación entre las rutas cuantitativa y cualitativa en sus fundamentos e implementación. En el primer recuadro, elementos o rumbo de comparación. Segundo recuadro, ruta cuantitativa, y tercer cuadro, ruta cualitativa. Luego se describe en el primer recuadro paradigmas o marcos de referencia básicos que la sustentan. En la ruta cuantitativa es el positivismo, neopositivismo y pospositivismo. En la ruta cualitativa, fenomenología, constructivismo, naturalismo, interpretativismo. Segundo recuadro, posición ante la realidad. En la ruta cuantitativa existe una realidad objetiva, o más bien objetiva, única que conocer, lo cual puede lograrse por medio de la mente. La realidad es externa al investigador. En la ruta cualitativa coexisten varias realidades subjetivas que es necesario conocer, construir e interpretar mediante la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Relación, tercer cuadro, relación con la realidad. La realidad en la ruta cuantitativa no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. Ahora, en la ruta cuantitativa, la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. El número 5, cuadro número 5, búsqueda de la objetividad. En la ruta cualitativa, la objetividad es un estándar necesario o deseable, y en la ruta cualitativa es parte del fenómeno y se analiza. Las tres rutas de la investigación científica: enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Comparación entre las rutas cuantitativas, cualitativas en sus fundamentos e implementación. Elementos o rubro de comparación: ruta cuantitativa, ruta cualitativa. Intenciones o metas de estudio: describir. En la ruta cuantitativa, describe, explica, comprueba o afirma y predice los fenómenos que generan y aprueban las teorías. La ruta cualitativa: explorar, describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por la experiencia de los participantes. Generar teoría, identificar conexiones entre componentes de los fenómenos. Lógica del proceso que guía la ruta. En la ruta cuantitativa, deductiva de lo general a lo particular. En la ruta se transita de las leyes, la teoría y los datos resultados. En la ruta cualitativa, inductiva, de lo particular a lo general. En la ruta se transitan de los casos y datos a los resultados y la teoría. Muy bien, utilización de la teoría, estudios previos. En la ruta cuantitativa,
Los postulados de la teoría se ajustan a la realidad y en la ruta cualitativa la teoría en marco de referencia que se contrasta con los resultados de estudio.